Con ustedes, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno. Gracias. Bueno, buenos días a todos los compañeros periodistas. Gracias por acudir a este llamado que le hace el Tribunal Supremo de Justicia el día de hoy. Voy a leer un acuerdo presentado, por supuesto, por la comisión que se nombró en sala plena en fechas anteriores. Dice: República Bolivariana de Venezuela, Tribunal Supremo de Justicia, Junta Directiva. El Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Junta Directiva, actuando en el ejercicio de las atribuciones conferidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica que lo rige, y en alusión a los escritos remitidos el 14 de marzo del 2017 por el actual secretario general de la Organización de Estados Americanos al presidente del Consejo Permanente de esa organización, considerando que nuestra Carta Magna establece que la República Bolivariana de Venezuela es un Estado libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, nuestro libertador, precisando que son derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la integridad territorial, la autodeterminación y la soberanía que reside intransferiblemente en el pueblo, y por tanto los órganos del Estado se obligan a no permitir injerencias extranjeras, considerando que ninguna actuación de organismos o autoridad internacional puede pretender desconocer la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ni tampoco modificar la autonomía de los poderes públicos legalmente constituidos, menos aún sujetarla a interpretaciones de convenios o tratados que desconozcan el derecho constitucional interno como fuente primaria, irreductible e innegociable del Estado democrático, social, de derecho y de justicia en el que se constituyó la patria, considerando que el Estado venezolano garantiza a toda persona el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e independiente de los derechos humanos, de conformidad con la normativa internacional suscrita y ratificada por la República, realidad esta que se pretende desvirtuar bajo un falso supuesto con el propósito de suspender a la República Bolivariana de Venezuela en el ejercicio de sus derechos de participación en la OEA, considerando que el referido escrito es inaceptable por cuanto pretende desconocer la independencia del Poder Judicial constituido en la República Bolivariana de Venezuela y surgido de un proceso constituyente originario que dio la luz a la Carta Magna aprobada por votación directa y universal del pueblo soberano en el año 1999, considerando que los señalamientos vertidos en el referido escrito implican un ataque ofensivo a las instituciones del Estado, con el propósito de crear las condiciones para perpetrar agresiones contra el pueblo, pretensión que precisa ser enérgicamente rechazada por constituir un nefasto precedente contra el armonioso desarrollo de la comunidad de las Naciones Americanas, considerando que, contrario a los propósitos del diálogo manifestado por los Estados miembros de la OEA, el actual secretario general realiza afirmaciones descalificadoras al proceso de entendimiento político que se está llevando a cabo en la República Bolivariana de Venezuela, con la presencia del Vaticano y los distinguidos facilitadores designados, y contrario a ello, invoca en su escrito un cese al diálogo para instigar acciones desestabilizadoras y atentar contra la existencia de los Estados nacionales latinoamericanos. Considerando que la conducta reiterada del actual secretario general es contraria a la naturaleza, los propósitos y los principios contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, suscrita por los Estados miembros, al emitir un escrito con expresiones cargadas de subjetividad y emocionalidad, impropias del lenguaje jurídico y diplomático,
circunstancia que devela complicidad con los factores desestabilizadores de la democracia en el continente. Acuerda, primero, rechazar públicamente el escrito presentado por el actual secretario general el 14 de marzo del 2017 al presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos por contener señalamientos injerencistas, infamantes y lesivos al orden democrático y a la institucionalidad de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, condenar enérgicamente el atentado contra la paz ciudadana que pretende generar una matriz internacional que deslegitime al Poder Judicial de la República Bolivariana de Venezuela como poder autónomo, independiente, garante de la soberanía popular y como máximo y último intérprete de la Constitución. Tercero, atender como Poder Judicial las acciones formuladas por el resto de los poderes públicos y el Poder Popular para defender y hacer cumplir el orden jurídico y garantizar la paz del pueblo venezolano. Cuarto, exigir al actual secretario general respeto al diálogo político permanente que se viene desarrollando en la República Bolivariana de Venezuela, al funcionamiento democrático institucional y a la paz ciudadana. Quinto, respaldar la política exterior del Estado venezolano en la defensa irrestricta de la institucionalidad democrática y exhortar al Ejecutivo Nacional para que ejerzan todas las acciones nacionales e internacionales a los fines de garantizar el respeto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la soberanía nacional. Sexto, solicitar al Ejecutivo Nacional que considere la posibilidad de proponer la remoción del actual secretario de la Organización de los Estados Americanos, señor Luis Almagro, a la Asamblea General, según lo establece el artículo 116 de la Carta de la OEA, dada la reiterada agresión contra la República Bolivariana de Venezuela y sus instituciones. Séptimo, declara al Poder Judicial en movilización para la defensa del Estado, su tradición, cultura de paz y libertad, y sus instituciones, desplegando su vocería en aras de transmitir su realidad institucional, su respeto a la Constitución y a la tradición democrática del pueblo venezolano. Octavo, instar a los poderes judiciales de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos para ratificar el propósito de independencia de los sistemas de justicia del continente. Noveno, hacer público el presente acuerdo y remitir copia del mismo al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para que por su digna intermediación lo haga llegar al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, en la sede del Tribunal Supremo de Justicia a los 27 días del mes de marzo del 2007, año 206 de la Independencia y 158 de la Federación. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias a todos los colegas que dignamente vinieron a este evento y están permanentemente abiertas las puertas del Tribunal Supremo de Justicia para atender cualquier... Bien, ahí teníamos al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael